Urgente, mi hijo me aisló tras la herencia. Una supervivencia emocional en soledad. Antes de compartir con ustedes lo que he vivido, quiero pedirles un pequeño favor. Si alguna vez se han sentido solos aún estando rodeados de gente, o si valoran que se cuenten estas verdades difíciles, por favor, suscríbanse al canal y dejen su me gusta. No es por los números, es para sentir que, al menos aquí, hay alguien escuchando al otro lado. Gracias de corazón. No sé exactamente en qué momento dejé de ser la dueña de mi casa para convertirme en una molestia en el pasillo. No fue un día concreto, no hubo gritos, ni portazos, ni una pelea de esas que se ven en las telenovelas donde alguien rompe un vaso contra la pared. No, lo que me pasó a mí, y lo que me sigue pasando mientras escribo esto con las manos temblando un poco sobre el teclado, fue mucho más sutil. Fue como la humedad que entra en las paredes, primero es una mancha que ignoras, luego huele mal, y cuando quieres darte cuenta, la estructura se está pudriendo y ya no puedes respirar. Todo comenzó hace 8 meses, poco después de que falleciera Roberto, mi esposo. Llevábamos 40 años casados. La casa, esa casa grande de 2 plantas con el jardín que a él tanto le gustaba cuidar, se me quedó inmensa de la noche a la mañana. El silencio era tan fuerte que me zumbaban los oídos. Mi hijo, Lucas, fue mi salvación al principio, o eso creía yo. Lucas siempre fue el niño de mis ojos. Es un hombre de 35 años, con una carrera, una esposa, Marta y una vida que parecía ordenada. Durante el funeral y las semanas posteriores, no se separó de mí. Se encargó de los trámites, de las flores, de sostenerme cuando las rodillas me fallaban frente al ataúd. Yo pensaba, qué suerte tengo. He criado a un buen hombre. Fue un domingo por la tarde, mientras tomábamos café en la cocina, cuando sacó el tema. Marta estaba allí también, pero ella no hablaba mucho. Solo asentía mientras revisaba algo en su teléfono. Mamá, me dijo Lucas, tomándome la mano con esa suavidad que ahora me da escalofríos recordar. Esta casa es demasiado trabajo para ti sola. Papá ya no está para ver las calderas, el jardín, los impuestos. No quiero que te consumas aquí. Yo estaba agotada. Es verdad, la pena te quita las fuerzas físicas. Así que cuando sugirió que ellos se mudaran conmigo temporalmente para ayudarme a gestionar todo y hacerme compañía, lloré de agradecimiento. Pensé que era un acto de amor puro. No vi los dientes del lobo. La mudanza fue rápida. Al principio, todo parecía ir bien. Había ruido en la casa. Había vida. Pero a las pocas semanas, Lucas llegó con una carpeta azul bajo el brazo. Era una tarde lluviosa. Lo recuerdo perfectamente porque yo estaba mirando las gotas golpear el cristal del salón, sentada en mi sillón favorito. Mamá, tenemos que hablar de temas aburridos, dijo, sonriendo. De papeles, me explicó, con palabras técnicas y rápidas, que lo mejor para proteger el patrimonio y evitar que Hacienda se llevara una gran parte en el futuro, era hacer una donación en vida, poner la casa a su nombre, pero con una cláusula de usufructo para mí. Tú seguirás siendo la dueña de facto, mamá, me aseguró, mirándome a los ojos. Esto es solo papel mojado para que el Estado no nos robe, es para tu seguridad, para que Marta y yo podamos gestionar los arreglos de la casa sin tener que pedirte firmas cada vez que se rompa una tubería. Tú descansa, yo no entiendo de leyes, nunca entendí. Roberto se encargaba de eso, y Lucas es mi hijo. ¿Cómo iba a dudar de él? Si dudaba de él, sentía que estaba traicionando la memoria de su padre y la educación que le dimos. Así que fuimos al notario. Recuerdo la frialdad de la sala de espera. El notario, un señor mayor con gafas, leyó el documento muy rápido. Hubo un momento, un segundo, en el que levantó la vista y me miró por encima de los lentes. ¿Entiende usted, señora Elena, que está cediendo la titularidad de la propiedad a su hijo? Sí,
Es por los impuestos, respondí yo, repitiendo la lección que Lucas me había dado en el coche. Lucas me apretó el hombro cariñosamente. Firmé. Esa firma fue el sonido de un cerrojo cerrándose. Aunque yo no lo oí en ese momento, el cambio no fue inmediato, y por eso fue tan efectivo. Fue una erosión lenta. La primera señal fue mi cocina. Yo amaba mi cocina. Tenía mis tarros de especias organizados de una forma particular, mis tazas desparejadas pero llenas de recuerdos colgadas en ganchos. Un día, al bajar a prepararme el desayuno, encontré cajas de cartón sobre la mesa. Marta estaba sacando mis cosas de los armarios. Buenos días, Elena, me dijo, sin mirarme, mientras envolvía una de mis tazas viejas en papel de periódico. Estamos reorganizando. Lucas y yo compramos una vajilla nueva, más moderna. Estas cosas acumulan polvo y grasa, y la verdad, no pegan con el estilo que queremos darle a la casa ahora que vamos a pintar. Me quedé helada, pero Marta, esa taza me la trajo Roberto de un viaje a Portugal. La guardaremos en el trastero, no se va a tirar, interrumpió ella, con un tono que se usa para hablarle a los niños caprichosos. Es por higiene visual, Elena, necesitamos espacio. Quise discutir. Quise decir que era mi cocina, pero entonces recordé la carpeta azul. Y pensé, bueno, ellos viven aquí ahora, tienen derecho a sentirse cómodos. Me tragué las palabras, me preparé el café en una taza gris, lisa y sin alma que Marta había sacado de una caja, y me fui al salón. Pero el salón tampoco era ya el mismo. Mi sillón, ese donde me sentaba a ver llover, ya no estaba junto a la ventana. Lo habían movido a una esquina oscura, lejos de la luz, porque habían puesto allí una enorme televisión de pantalla plana y un sofá de diseño en forma de L que ocupaba casi todo el espacio. Cuando Lucas llegó del trabajo esa noche, intenté comentárselo suavemente durante la cena. Hijo, Marta ha guardado mis cosas de la cocina, y mi sillón. Lucas suspiró, soltando el tenedor con un ruido seco contra el plato. Mamá, por favor, llegó cansado. Marta solo intenta que la casa esté bonita y funcional. No empieces con dramas por cosas materiales. Papá no hubiera querido que vivieras en un museo de cosas viejas. Mencionó a su padre, usó a Roberto para callarme, y funcionó. Bajé la cabeza y seguí comiendo en silencio. Esa noche, por primera vez, sentí que sobraba. Sentí que yo era un mueble viejo más que desentonaba con la nueva etapa, pero lo peor estaba por llegar. Una semana después, un sábado por la mañana, Lucas entró en mi habitación, mi dormitorio, el que compartí con Roberto durante 40 años, el lugar donde concebimos a Lucas. Mamá, dijo, rascándose la nuca, un gesto que hace cuando está nervioso pero decidido. Hemos estado pensando, las escaleras son peligrosas para ti. El otro día te sexta tropezar un poco. Estoy bien, Lucas. Mis rodillas están bien. Ahora sí. Pero, ¿y en un año? Insistió. Además, Marta y yo queremos ampliar la familia pronto. Necesitamos espacio arriba. Hemos acondicionado la habitación de invitados de la planta baja para ti. La habitación de invitados. Un cuarto pequeño, junto al lavadero, que siempre fue frío en invierno porque da al patio trasero donde nunca llega el sol. Pero Lucas, esta es mi habitación. Aquí están mis cosas, mi cama grande. Tu cama es demasiado grande para ese cuarto, mamá. Te hemos comprado una individual, muy cómoda, ortopédica. Ya hemos bajado tus maletas. No fue una pregunta. Fue una orden disfrazada de preocupación médica. Esa tarde, mientras veía cómo bajaban mis vestidos y los metían en el armario empotrado del cuarto de abajo, que olía ligeramente a humedad, entendí la magnitud de mi error. Me senté en la cama individual, estrecha y dura. Escuché sus pasos en el piso de arriba. Escuché cómo arrastraban mi cama de matrimonio, nuestra cama, probablemente para desmontarla o tirarla, y luego, escuché risas. Se reían.
Estaban celebrando la conquista del territorio. Yo estaba en mi propia casa, pero me habían desterrado a la periferia, y no tenía a quién llamar, porque el único hombre que me hubiera defendido llevaba 8 meses bajo tierra. Me acosté vestida, mirando el techo bajo de esa habitación, y por primera vez tuve miedo real de mi propio hijo. Los días siguientes a mi traslado a la habitación de abajo pasaron en una neblina gris. Me costaba reconocer los sonidos de mi propia casa. Antes, cada crujido de la madera era familiar, como la respiración de un viejo amigo. Ahora, los pasos que retumbaban en el techo, en lo que solía ser mi dormitorio, me sonaban a invasión. Escuchaba a Marta mover muebles, el zumbido de una aspiradora a horas intempestivas y, a veces, conversaciones amortiguadas que se detenían bruscamente cuando yo entraba en la sala. La cocina, que siempre fue el corazón de mi hogar, se convirtió en territorio hostil. Yo intentaba seguir mis rutinas, levantarme a las 8, poner la cafetera, tostar un poco de pan, pero cada vez que entraba, sentía que estorbaba. Si Marta estaba allí, preparando sus batidos verdes o revisando su tablet, soltaba un suspiro apenas audible, pero cargado de significado. Se apartaba un poco más de la cuenta al pasar junto a mí, como si mi presencia física ocupara demasiado espacio. Elena, has dejado migas en la encimera otra vez, me dijo una mañana, señalando 3 motas de pan invisibles con una uña perfectamente manicurada. Acabamos de desinfectar. Ten cuidado, por favor. Atraes hormigas, como si yo fuera suciedad. Limpié las migas con la mano, murmurando una disculpa. Yo, pidiendo perdón en la cocina que pagué con 40 años de trabajo, pero la soledad no venía solo de ellos, venía del exterior, o mejor dicho, de cómo ellos filtraban el exterior. Yo solía hablar todos los días con Carmen, mi vecina y amiga de toda la vida. Carmen es viuda también, y nuestras llamadas de las 5 de la tarde eran sagradas. Un martes, el teléfono fijo, que estaba en el pasillo, dejó de sonar. Pensé que Carmen estaría ocupada con sus nietos. Pasaron 2 días. Al tercero, le pedí a Lucas que mirara la línea. Mamá, olvidé decírtelo, dijo él sin levantar la vista de su portátil. Dimos de baja el fijo. Era un gasto absurdo. Hoy en día nadie usa eso, solo las empresas de telemarketing para molestar. Pero Lucas, Carmen me llama ahí. Yo no me aclaro con el móvil que me disteis. Las teclas son muy pequeñas y se le acaba la batería muy rápido. Te enseñé 1000 veces, mamá. Si no lo usas es porque no quieres esforzarte. Además, Carmen puede venir a verte si tanto quiere hablar. Pero Carmen no venía. Y no fue hasta semanas después, cuando me la crucé por casualidad sacando la basura, una de las pocas tareas que me permitían hacer, que supe la verdad. Carmen me miró con preocupación desde el otro lado de la verja. Elena, por Dios, ¿estás mejor? ¿Mejor? Pregunté confundida. Estoy bien, Carmen. ¿Por qué? Llamé a tu hijo al móvil hace 2 semanas. Me dijo que estabas con un principio de demencia senil, que el médico había recomendado reposo absoluto y 0 emociones fuertes. Qué mejor no te visitara por un tiempo para no alterarte. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Demencia, Carmen? Mírame, estoy bien, estoy triste, pero estoy cuerda. Ya me extrañaba a mí, susurró ella, mirando hacia mi casa con recelo. Elena, ten cuidado, esa nuera tuya no me gusta cómo te mira. Antes de que pudiera decirle más, la puerta de la casa se abrió. Era Marta. Elena, gritó con una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Entra. Va a refrescar y no tienes puesta la chaqueta. No queremos que te resfríes. Me despedí de Carmen con la mirada. Entré en la casa sintiéndome una prisionera que ha sido sorprendida intentando escapar. Esa noche no pude dormir. La palabra demencia rebotaba en mi cabeza. Estaban construyendo una narrativa, una historia sobre mí para contarle al mundo,
y yo no tenía voz para desmentirla. La soga se apretó un poco más a finales de mes. Yo recibía la pensión de viudedad de Roberto y mi propia jubilación, que no era mucho, pero me daba para mis gastos. Solía ir al banco el día 25, sacar algo de efectivo y organizar mis sobres. Lucas me interceptó antes de desayunar. Mamá, he visto los extractos del banco. Estás gastando mucho en tonterías. ¿Tonterías? Compro mis medicinas, algo de fruta que me gusta y la luz ha subido, el gas ha subido, y ahora comemos 4 veces más en casa, interrumpió. No es justo que Marta y yo carguemos con todos los gastos corrientes cuando tú vives aquí gratis. ¿Gratis? La palabra se me atragantó. Esta es mi era tu casa, me corrigió suavemente, con esa paciencia condescendiente que empezaba a odiar. Ahora es nuestra responsabilidad, y para gestionarla bien, necesito que me autorices en tu cuenta, solo para domiciliar los recibos y organizarte. Tú ya no tienes cabeza para los números, mamá. Mira lo del teléfono fijo, ni te enteraste de que lo quitamos. Me hizo sentir pequeña, inútil, me hizo dudar. ¿Realmente estaba yo gastando de más? ¿Realmente era una carga económica para ellos? La culpa es un arma poderosa. Me llevó al banco esa misma mañana. Me hicieron firmar una autorización total. Ahora no tendrás que preocuparte por nada, me dijo al salir, guardando mi cartilla en su bolsillo. Yo te daré una asignación semanal para tus caprichos. Así estás más tranquila. Esa semana me dio 50 euros. 50 euros de todo lo que mi marido y yo habíamos ahorrado. Cuando se lo pedí, me lo dio como quien le da la paga a un adolescente. No te lo gastes todo en dulces, mamá. Pero el golpe final de esa etapa llegó un sábado por la noche. Tenían una cena con amigos, gente joven, compañeros de trabajo de Lucas. Yo pensé en quedarme en mi cuarto, para no molestar, pero Lucas insistió en que saliera a saludar. Para que vean lo bien que te cuidamos, dijo. Salí al salón. Habían redecorado todo. No quedaba ni una sola foto de Roberto, ni una. En su lugar, había láminas abstractas y fotos de ellos dos en viajes exóticos. Me senté en una esquina del sofá nuevo. Sirvieron vino. Marta trajo unos aperitivos muy modernos. Yo intenté contar una anécdota sobre una receta de empanadillas que solía hacer para las fiestas. Y entonces Roberto decía que el secreto estaba en la masa. Estaba diciendo yo, sonriendo al recuerdo. Marta soltó una risita nerviosa y me puso una mano en el brazo, interrumpiéndome. ¡Ay, Elena! ¡Qué tierna! Pero ya nos has contado esa historia 3 veces hoy. Se hizo un silencio incómodo en la sala. Los invitados me miraron con lástima. Sí, pregunté, sintiendo el rubor subir por mis mejillas. Perdón, no me di cuenta. Es la edad, susurró Lucas a su compañero de al lado, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera. A veces pierde el hilo. Pero bueno, la tenemos aquí como una reina. Yo no había contado esa historia ese día. Era la primera vez que abría la boca en toda la noche. Entendí el juego. No solo me estaban quitando mi espacio y mi dinero, me estaban quitando mi credibilidad. Me estaban anulando como persona. Me levanté, temblando, y dije que me dolía la cabeza. Claro. Ve a descansar, mamá. Tómate la pastilla azul, la que te relaja, dijo Lucas. Yo no tomaba ninguna pastilla azul. Caminé hacia mi cuarto, ese cuarto frío junto al lavadero, y cerré la puerta. Escuché cómo la conversación se reanudaba fuera, animada, sin mí. Me senté en la cama estrecha y miré mis manos. Eran las mismas manos que habían cambiado los pañales de ese hombre que ahora me trataba como a un mueble roto. Miré la puerta cerrada. No tenía pestillo. De repente, me sentí totalmente expuesta. Busqué mi bolso para mirar el móvil, para llamar a Carmen, a quien fuera. El bolso no estaba. Lo había dejado en la entrada. Salí sigilosamente para buscarlo, pero al asomarme al pasillo, vi a Lucas guardando mi bolso dentro del armario del abrigo, en la parte alta,
donde yo no llegaba sin una escalera. Regresé a mi cuarto, el corazón latiéndome desbocado. Me habían aislado, me habían quitado el dinero, y ahora, me controlaban la comunicación. Me tumbé en la oscuridad, escuchando sus risas, y por primera vez dejé de sentir tristeza para empezar a sentir otra cosa. Algo frío y duro que nacía en el centro del pecho. No era odio, aún no, era instinto de supervivencia. Tenía que salir de allí, pero no sabía cómo, ni con qué dinero, ni a dónde ir. La humillación tiene un sabor metálico, como morder una cuchara vieja. Durante el tercer mes de mi nueva vida, ese sabor se instaló en mi boca y ya no se fue. Si en las semanas anteriores me habían quitado mi espacio y mi dinero, ahora iban a por algo mucho más íntimo, mi dignidad. Empezaron con la privacidad. Un martes por la mañana, mientras yo estaba en el pequeño patio tendiendo mi propia ropa interior, porque Marta se negaba a mezclarla con la suya en la lavadora, escuché el ruido de un taladro. Corrí hacia adentro, pensando que algo se había roto. Me encontré a un cerrajero en la puerta del baño de la planta baja, el único que me permitían usar. Lucas estaba supervisando. ¿Qué pasa?, pregunté, con el corazón en la garganta. Nada, mamá. Estamos quitando el pestillo, dijo Lucas con naturalidad, sin mirarme, mientras le firmaba un albarán al obrero. Leí un artículo sobre accidentes domésticos. Si te caes o te desmayas ahí dentro y estás encerrada, no podríamos ayudarte. Es por seguridad. Me quedé paralizada. Pero Lucas, necesito intimidad. Tengo 70 años. No soy un bebé. Precisamente por eso, Elena, intervino Marta, apareciendo con una cesta de ropa sucia. A tu edad, la intimidad es un lujo peligroso. No te preocupes, tocaremos antes de entrar. Si te acuerdas de contestar. Claro, esa noche, cuando tuve que usar el baño, me sentí observada aunque la puerta estaba cerrada. Sabía que cualquiera podía entrar en cualquier momento. Hice mis necesidades temblando, llorando en silencio, sintiendo que me habían arrancado la última capa de piel que me protegía. La jaula se cerró del todo una semana después. Era el aniversario de la muerte de mi madre. Yo siempre, desde hacía 20 años, iba al cementerio ese día con un ramo de claveles blancos. Me vestí, me arreglé un poco, dentro de lo que mi armario menguante me permitía y fui hacia la puerta principal. Giré el pomo, no abría, probé de nuevo, estaba cerrada con llave. Busqué en el cuenco de la entrada donde siempre dejábamos las llaves de repuesto, estaba vacío. Sentí un pánico irracional, una asfixia repentina. Corrí a la puerta trasera, la que da al jardín, también cerrada. Las ventanas tenían rejas desde hacía años, las que puso Roberto por seguridad. Estaba encerrada en mi propia casa. Esperé 2 horas sentada en el recibidor, con el abrigo puesto y el bolso en el regazo, mirando el reloj. Cuando escuché el coche de Lucas en la entrada, me levanté de un salto. Él entró silbando, con las bolsas del supermercado. Al verme allí plantada, fingió sorpresa. «Mamá, ¿qué haces ahí parada como un fantasma? Me habéis encerrado», grité. Fue la primera vez que alcé la voz en meses. Quería salir y no podía. ¿Dónde están mis llaves? Lucas dejó las bolsas en el suelo con calma exasperante. Suspiró y me miró como quien mira a un perro que ha orinado en la alfombra. «Mamá, por favor, no grites. Los vecinos van a pensar que te estamos matando». «Me has dejado encerrada», repetí, pero mi voz ya se quebraba. «Mamá, perdiste tu juego de llaves la semana pasada. ¿No te acuerdas?» Yo no las perdí. Sí, mamá. Las buscamos por todas partes. Marta y yo decidimos que, hasta que aparezcan, es mejor que no tengas copia. El otro día te dejaste el gas abierto. Si sales y te dejas la puerta abierta, nos roban todo. Es demasiada responsabilidad para ti ahora mismo. Me apoyé en la pared para no caer. Yo no me había dejado el gas abierto, jamás, pero hoy es el aniversario de la abuela. Quería llevarle flores. Vaya, dijo él,
pasando a mi lado hacia la cocina. Bueno, ya irás el año que viene. O le pido a Marta que te compre unas flores de plástico para tu cuarto, así no se marchitan. Ese comentario fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia, pero también fue el momento en que algo cambió dentro de mí. Dejé de llorar, me sequé las lágrimas con la manga áspera de mi abrigo viejo y me fui a mi habitación. No me quité el abrigo, me senté en la cama y miré la pared. Entendí que discutir era inútil. Cada vez que yo protestaba, ellos tenían una excusa médica o de seguridad preparada. Cada vez que yo me defendía, ellos lo usaban como prueba de mi inestabilidad mental. Si seguía gritando, me acabarían medicando de verdad. Tenía que cambiar de estrategia. La confirmación de mis peores sospechas llegó 2 noches después. El insomnio era mi único compañero fiel. Eran las 2 de la madrugada y la casa estaba en silencio. Sentí sed. Salí de mi cuarto descalza, pisando con cuidado para que el suelo no crujiera. Conocía los puntos ruidosos de la madera y los esquivaba por instinto. Al acercarme a la cocina, sexta una luz tenue bajo la puerta. Iba a entrar, pero escuché la voz de Marta. Era un susurro, pero en el silencio de la noche sonaba como un grito. No aguanto más. Lucas, huele a viejo. Se pasea por la casa como un alma en pena. Ayer la sexta tocando los marcos de las fotos. Me pone nerviosa. Aguanta un poco más, cariño, respondió Lucas. Escuché el tintineo de hielo en un vaso. El abogado dice que necesitamos 6 meses de convivencia demostrable y los informes médicos para incapacitarla legalmente sin que el juez ponga pegas. Si la metemos en la residencia ahora, nos costará una fortuna. Si esperamos y conseguimos la tutela total, podemos vender la casa para pagar la plaza y nos quedamos con el resto. ¿Y si se da cuenta? ¿Qué se va a dar cuenta? Lucas soltó una risa corta y seca. Si ya se cree que pierde las llaves y que se deja el gas abierto. Le he escondido las gafas de leer para que no pueda revisar los papeles que le hago firmar. Está totalmente anulada. En 2 meses más, ella misma nos pedirá irse. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. Retrocedí por el pasillo, caminando hacia atrás hasta llegar a la seguridad de mi celda oscura. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas. El frío de las baldosas me ayudó a pensar. No era cuidado, no era preocupación, era un plan. Un plan frío, calculado y ejecutado con la precisión de un cirujano. Querían declararme incapaz. Querían venderme como a una anciana senil para quedarse con todo lo que Roberto y yo construimos. Lucas, mi hijo, al que yo había amamantado, al que había consolado cuando se caía de la bicicleta, estaba esperando a que yo me rompiera mentalmente para encerrarme en un asilo y vender mi hogar. Esa noche no dormí, pero tampoco lloré más. La tristeza se evaporó y dejó paso a una claridad helada. Recordé quién era yo. Yo era Elena. Yo había sobrevivido a crisis económicas, a la pérdida de mis padres, a la enfermedad de Roberto. Yo había llevado las cuentas de una casa durante 40 años. No estaba loca, no estaba senil, estaba sola y asustada, que es muy diferente. A la mañana siguiente, cuando fui a la cocina, Marta estaba allí. Buenos días, Elena, dijo con su tono condescendiente habitual. ¿Has dormido bien? ¿Tienes mala cara? Sí, hija. Gracias, respondí. Mi voz sonó diferente. Más suave, más sumisa. Me acerqué a la mesa y, deliberadamente, dejé caer una cucharilla al suelo. ¡Ay! ¡Qué torpe soy!, exclamé, llevándome las manos a la cabeza. Cada día estoy peor. Marta, no sé qué me pasa. Marta intercambió una mirada rápida con Lucas, que acababa de entrar. Vi el triunfo en sus ojos. Pensaron que me habían vencido. Pensaron que yo había aceptado mi papel de vieja inútil. No pasa nada, mamá, dijo Lucas, sonriendo. Siéntate. Yo lo recojo. Tú descansa. Me senté. Bajé la mirada, y por primera vez en meses, sonreí por dentro. Habían cometido un error fatal, me habían subestimado.
Creían que tenían a una anciana indefensa, no sabían que acababan de despertar a una madre que lucha por su vida. Necesitaba un plan, necesitaba aliados, y sobre todo, necesitaba recuperar el control sin que ellos se dieran cuenta. La guerra silenciosa acababa de empezar, y yo tenía una ventaja. Ellos pensaban que yo ya estaba muerta. Empecé a observar. No como una madre, sino como una espía en territorio enemigo. Me fijé en dónde dejaba Lucas su maletín. Me fijé en los códigos que Marta ponía en su tablet. Me fijé en los horarios exactos en los que la casa se quedaba vacía. Y entonces, un jueves, sucedió el milagro. Un descuido, un pequeño y maravilloso descuido que me abrió una rendija de esperanza. Convertirse en un fantasma en tu propia vida requiere una disciplina dolorosa, casi militar. Durante las 2 semanas siguientes, me dediqué a perfeccionar mi papel. Si ellos querían una anciana senil, torpe y desorientada, yo les daría la actuación digna de un Oscar. Empecé a dejar la mirada perdida en el vacío durante las comidas, con la boca ligeramente entreabierta. Me obligaba a que me temblara la mano al sostener la cuchara, derramando sopa sobre el mantel limpio a propósito. La reacción fue inmediata y repugnante. En lugar de preocuparse, se relajaron. Ya está, Lucas, la hemos perdido del todo, dijo Marta una noche, mientras limpiaba la sopa que yo había tirado, chasqueando la lengua con fastidio. Hoy me ha preguntado 2 veces quién era el señor del cuadro del pasillo. No reconoció a su propio marido. Me dolió el alma hacer eso, negar a Roberto, fingir que su rostro se había borrado de mi memoria. Fue la traición más grande que sentí que cometía, pero era necesario. Al ver que mi deterioro avanzaba tan rápido, dejaron de susurrar. Empezaron a hablar en voz alta delante de mí, como quien habla delante de una lámpara o de un perro dormido. Gracias a eso, supe los detalles. El descuido que mencioné no fue una puerta abierta, fue la soberbia tecnológica de mi hijo. Lucas se compró el último modelo de teléfono móvil. Estaba tan orgulloso de su nuevo juguete que, mientras cenábamos, sacó su teléfono anterior, un modelo que tenía apenas 1 año, y lo tiró con desdén en el cajón de los cubiertos viejos, ese cajón desastre que hay en todas las cocinas. ¿Lo vas a tirar?, preguntó Marta. ¿Qué va? Lo dejo ahí de repuesto, aunque la batería falla un poco. Todavía tira, nunca se sabe. Esa noche, esperé hasta que el reloj del microondas marcó las 03:15 de la madrugada. Esperé a que los ronquidos de Lucas bajaran por las escaleras como un trueno rítmico. Me levanté, mis pies descalzos conocían el camino de memoria. Llegué a la cocina, abrí el cajón con un cuidado extremo, evitando el tintineo de los metales, y saqué el teléfono. Me lo llevé a mi cuarto, bajo las sábanas, como una adolescente rebelde. Lo encendí. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se despertaran. La pantalla se iluminó, bloqueado por código. Sentí que el mundo se me caía encima. Claro. ¿Cómo fui tan estúpida? Pero entonces, pensé como Lucas. Lucas es un hombre de hábitos, perezoso para la seguridad doméstica. Probé su año de nacimiento. Error. Probé el de Marta. Error. Me quedaba un intento antes de que se bloqueara por tiempo. Cerré los ojos y pensé en qué número usaría alguien que cree que nadie va a tocar sus cosas. Probé 0000. El teléfono se desbloqueó. La arrogancia era su talón de Aquiles. Ni siquiera se había molestado en poner una clave compleja porque ¿quién iba a espiarle? ¿Su madre demente? Rápidamente, fui a ajustes. El Wi-Fi se conectó automáticamente. La red de casa seguía teniendo la clave que puso Roberto hace 10 años, una combinación de letras que yo me sabía de memoria porque estaba apuntada debajo del router, pero ni siquiera hizo falta. El teléfono la recordaba, tenía una ventana al mundo. Lo primero que quise hacer fue llamar a Carmen, pero eran las 3 de la mañana. Si sonaba su teléfono, se asustaría. Además, necesitaba pruebas, no solo palabras.
Si llamaba a la policía diciendo que mi hijo me tenía secuestrada, ellos mostrarían los informes médicos falsos, dirían que deliro, y sería mi palabra contra la de un arquitecto joven y exitoso. Perdería, y si perdía, me encerrarían para siempre. No, necesitaba ser más lista. Busqué la aplicación de grabadora de voz. Esa fue mi arma. Durante los siguientes 3 días llevé el teléfono escondido en la faja, pegado a mi piel, debajo de mis ropas holgadas de anciana. Lo ponía a grabar cada vez que ellos entraban en la habitación o se sentaban a comer. Capturé insultos. Capturé a Marta diciendo: ojalá se muera pronto y deje de ser una carga. Quiero reformar esa cocina ya. Pero eso no era suficiente. Eran opiniones crueles, no delitos. Necesitaba la confesión del plan legal. La oportunidad llegó el jueves. Lucas trajo a un amigo a casa, un notario joven, compañero de pádel. No era el señor mayor y serio de la otra vez. Era uno de esos chicos con trajes caros y risa fácil. Se sentaron en el salón. Yo estaba en mi rincón, mirando la televisión apagada, balanceándome ligeramente. Activé la grabadora a través de la tela de mi blusa. Entonces, ¿cómo lo ves, Javi?, preguntó Lucas, sirviendo copas. Está chupado, respondió el amigo. Si el médico firma el lunes que su deterioro cognitivo es severo, yo paso el martes con los papeles. Tú pides la tutela total. Como ella ya no rige, no puede oponerse. En cuanto tengas la tutela, tienes poder de disposición sobre sus bienes para sufragar sus cuidados. Y la venta de la casa, la justificamos diciendo que necesitas liquidez para pagar una residencia especializada de alto coste. Luego la metes en una pública o en una barata, y la diferencia, bueno, se queda en la gestión familiar. Es legal, Lucas, moralmente gris, pero legal si el informe médico es sólido. El médico es amigo de Marta, rió Lucas. Nos debe un favor. El informe dirá que no sabe ni atarse los zapatos. Ahí estaba, la confesión, la prueba de la conspiración, del fraude médico y de la intención de desfalco. Sentí un asco profundo, viscoso. Ese era mi hijo, ese era el niño al que le curaba las heridas de las rodillas. Ahora estaba planeando venderme por piezas. Esa noche, volví a usar el teléfono bajo las sábanas. No sabía cómo enviar el audio por correo. Era demasiado complicado para mí en esa pantalla pequeña y mis dedos torpes. Pero sabía usar WhatsApp. Busqué en la agenda de contactos de Lucas. Ahí estaba, mamá móvil viejo. No, busqué por nombre. Carmen vecina. No la tenía. Claro, tuve que memorizar el número de Carmen de mi vieja agenda de papel que tenía escondida en un zapato. Lo tecleé con manos temblorosas. Añadí el contacto. Adjunté el archivo de audio, y escribí: Carmen, soy Elena, no estoy loca, escucha esto, no me llames, llama a mi sobrino Alberto, el abogado de Madrid. Dile que venga el lunes a las 9, que traiga a la Guardia Civil si hace falta. Borra este mensaje después de oírlo, por favor. Envié el mensaje, vi el doble tic gris, esperé. 2 minutos después, se pusieron azules, y vi, escribiendo, mi corazón se detuvo. Si Carmen llamaba ahora, todo se acababa. Lucas oiría el teléfono vibrar. Llegó un mensaje de texto simple: entendido, aguanta, te queremos. Apagué el teléfono, lo escondí dentro de la funda de la almohada, en lo más profundo. Lloré, pero esta vez no fue por pena, fue por alivio, y por rabia, una rabia limpia y poderosa que me calentó los huesos en esa habitación húmeda. El fin de semana fue una tortura psicológica. Ellos estaban eufóricos, brindaban, hacían planes de viajes para el verano, con mi dinero. Me trataban con una dulzura empalagosa, como se trata a un animal que vas a sacrificar. Mamá, el lunes vendrá un doctor muy simpático a charlar contigo, me dijo Lucas el domingo por la noche, acariciándome el pelo. Solo tienes que ser tú misma, o sea, estar tranquilita. Después de eso, te llevaremos a un sitio donde te cuidarán mejor, un hotel para abuelitos. Sí, hijo, murmuré,
mirando al suelo. Lo que tú digas. Llegó el lunes. Las 9 de la mañana. El timbre sonó. Lucas y Marta se miraron extrañados. ¿Es el médico?, preguntó Marta. Llega media hora antes. Voy a abrir, dijo Lucas, ajustándose la corbata, confiado, dueño del mundo. Yo me quedé sentada en mi silla de la cocina, alicé mi falda, levanté la cabeza, dejé de temblar, recuperé el brillo en los ojos. Escuché la puerta abrirse, escuché la voz de Lucas, primero amable, luego confundida, y finalmente, aterrorizada. Alberto, ¿qué haces aquí? ¿Quiénes son estos agentes? Me puse de pie. Caminé hacia el pasillo, ya no como una anciana decrépita, sino como la dueña de la casa. Cuando llegué a la entrada, vi a mi sobrino Alberto, con su traje impecable, y a 2 agentes de la Guardia Civil detrás. Carmen estaba en la acera, llorando y apretando los puños. Lucas estaba pálido, retrocediendo. Marta se tapaba la boca con las manos. Alberto me miró por encima del hombro de Lucas. Tía Elena, dijo con voz firme, hemos recibido una prueba muy inquietante. ¿Estás bien? Miré a mi hijo a los ojos. Por primera vez en meses. Él bajó la mirada. Respiré hondo. Había llegado el momento de hablar. El silencio que siguió a la pregunta de mi sobrino Alberto fue pesado, espeso, como si el aire del pasillo se hubiera convertido de repente en cemento. Lucas abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Fue Marta quien reaccionó primero, con ese instinto de supervivencia de las alimañas acorraladas. Esto es ridículo, escupió ella, cruzándose de brazos. Elena ha tenido un episodio, se ha inventado cosas. Alberto, no deberías molestar a la Guardia Civil por los desvaríos de una anciana que... Cállate, Marta, dije. No grité, no hizo falta, lo dije con mi voz normal, la voz que había usado durante 40 años para dirigir esa casa, para educar a mi hijo, para hablar con mi esposo. Una voz firme, clara, sin rastro de temblores ni dudas. Lucas se giró hacia mí como si le hubiera dado una bofetada. Mamá, yo no tengo ningún episodio, Lucas, y no estoy loca. Lo único que tengo es un hijo que intentó venderme para pagar sus lujos y una nuera que me trata como a un mueble viejo. Me acerqué a Alberto y le di un beso en la mejilla. Él me sostuvo la mirada con orgullo y tristeza a la vez. Luego, sacó su teléfono y le dio al play. La grabación resonó en la entrada de la casa. Se escuchó perfectamente la voz de Lucas. Si la metemos en la residencia ahora, nos costará una fortuna. Si conseguimos la tutela total, podemos vender la casa. Y la risa de Marta, los colores abandonaron el rostro de mi hijo. Se apoyó en la pared. Derrotado, los agentes de la Guardia Civil dieron un paso al frente, sus rostros serios, profesionales. Señor Lucas, señora Marta, dijo uno de los agentes, tenemos pruebas suficientes para abrir una investigación por presunto delito de coacciones, maltrato psicológico y tentativa de estafa. El abogado de su madre ha solicitado una orden de alejamiento cautelar que, dadas las circunstancias y las pruebas de la grabación, se va a tramitar de urgencia. Tienen 10 minutos para recoger sus cosas personales imprescindibles y abandonar este domicilio. Si se niegan, serán detenidos por desobediencia y allanamiento. ¿10 minutos? Chilló Marta. Vivimos aquí, tenemos derechos. Ustedes son invitados que han abusado de la confianza de la propietaria, intervino Alberto, entregándoles un documento. La donación de la nuda propiedad está en proceso de impugnación por ingratitud y dolo. Y créanme, con ese audio, ningún juez va a dudar en devolvérselo todo a mi tía. Fuera. Ahora, lo que siguió fue una escena patética y caótica. Marta corría escaleras arriba gritando insultos, metiendo ropa en bolsas de basura de cualquier manera. Lucas, en cambio, se movía como un sonámbulo. Hubo un momento, justo antes de salir, en que se detuvo frente a mí con una maleta en la mano. Me miró, buscó en mis ojos la mirada de la madre que siempre perdona, la que siempre dice no pasa nada, hijo,
inténtalo de nuevo. Pero esa madre ya no estaba, la habían matado ellos, poco a poco, con cada humillación, con cada plato de sopa fría, con cada puerta cerrada con llave. Mamá, lo siento, se nos fue de las manos, es que las deudas. Empezó a balbucear, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Las llaves, Lucas, dije, extendiendo la mano. Él dejó caer su juego de llaves en mi palma. El metal estaba caliente por el sudor de su mano. No sentí nada, ni odio, ni amor, solo un vacío inmenso donde antes había un vínculo sagrado. Vete, susurré, y no vuelvas, porque la próxima vez que te vea, no será tu madre quien te reciba, sino mi abogado. Salieron. Marta golpeó el marco de la puerta con su maleta al salir, maldiciendo por lo bajo. Lucas salió con la cabeza gacha, sin mirar atrás. Cuando el coche arrancó y se alejó por la calle, Alberto cerró la puerta. El clic de la cerradura fue el sonido más hermoso que había escuchado en meses. Carmen, que había estado esperando fuera, entró corriendo y me abrazó. Lloramos juntas en el recibidor. Lloré todo lo que no me había permitido llorar para no parecer débil delante de ellos. Lloré por la pérdida de mi hijo, porque aunque él era un monstruo, yo lo había parido, y ese dolor es antinatural. Lloré por la soledad que se me venía encima, pero entonces, Alberto me soltó suavemente y sonrió. Tía, voy a llamar a un cerrajero para cambiar el bombín ahora mismo, y luego, si te parece bien, te invito a desayunar unos churros. No, dije, secándome las lágrimas y enderezando la espalda. De eso nada, vamos a la cocina, voy a preparar café, en mi cafetera, con mis tazas. Entré en la cocina, estaba llena de los artilugios modernos de Marta, batidoras raras, fruteros de diseño. Cogí una caja de cartón vacía que había quedado en un rincón y empecé a meterlo todo, sin rabia, con método. Limpié la encimera, saqué mi vieja cafetera italiana del fondo del armario donde la habían escondido. El olor a café recién hecho empezó a llenar la casa, desplazando el olor a ambientador químico y atención. Más tarde, cuando el cerrajero se fue y Alberto volvió a su despacho prometiendo llamarme cada día, me quedé sola. La casa estaba en silencio. Subí las escaleras lentamente, no me dolían las rodillas. Entré en mi dormitorio, el grande. La cama de matrimonio ya no estaba, la habían tirado, pero el espacio seguía allí. La luz de la tarde entraba dorada por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Fui al salón y empujé mi sillón favorito de vuelta a su sitio, junto al ventanal. Me costó, pesaba mucho, pero no pedí ayuda. Me senté, miré el jardín, estaba descuidado, las malas hierbas habían crecido alto. Mañana, pensé, mañana empezaré a arrancar las malas hierbas, una a una, hasta que vuelva a florecer. Ahora vivo sola, es verdad que la casa es grande y a veces el silencio asusta. No tengo a mi marido, y he perdido a mi hijo en vida, que es casi peor que perderlo en la muerte. La herida de la traición de un hijo no cicatriza nunca del todo, se queda ahí, palpitando cuando cambia el tiempo o cuando veo a una madre paseando con su bebé por el parque. Pero tengo algo que vale más que cualquier compañía forzada, tengo mi dignidad, tengo mi café por las mañanas, tengo mis llamadas con Carmen, y tengo la certeza de que, aunque intentaron anularme, aunque intentaron borrarme, yo sigo aquí. Soy Elena, esta es mi casa. Y nadie, nunca más, me va a decir cuándo puedo hablar o cuándo puedo usar mi propio baño. La soledad, descubrí, no es mala cuando es elegida. Lo malo es estar acompañado por quien te desea el mal. Ahora, cuando cae la noche, cierro mis puertas con mis llaves nuevas, me siento en mi sillón y respiro paz. Y eso, amigos míos, es la única herencia que realmente importa. Gracias por escucharme. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.